¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estas 7 falsas devociones a la Virgen María? 1. Los devotos críticos. 2. Los devotos escrupulosos. 3. Los devotos exteriores. 4. Los devotos presuntuosos. 5. Los devotos inconstantes. 6. Los devotos hipócritas. Y 7. Los devotos interesados. Bueno, tenemos los títulos de estas falsas devociones o falsos devotos. ¿Listo? Y vamos a comenzar a explicarlos con lo que dice Montfort y con lo que de pronto podemos ir nosotros mismos analizando, meditando o reflexionando al respecto. ¿Listo? Entonces, iniciamos, mis queridos hermanos, y paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Muy bien, hola mis queridos hermanos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos nuevamente, como les decía hace un momento, y hoy tenemos un tema muy bonito, muy especial, pero que al mismo tiempo es un gran jalón de orejas para muchos de nosotros como católicos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de las falsas devociones a la Virgen María. Las falsas devociones, y no es una, y no son dos, no son 3, son varios tipos de falsas devociones. Y es muy posible que en algún momento hayamos caído en una o en otra, posiblemente sin darnos cuenta, a veces incluso hasta de forma consciente, pero terminamos como con una espiritualidad tan laxa que a veces como que nos dejara de importar, ¿ya? Entonces, puede ser de forma inconsciente, puede ser por ignorancia o puede ser incluso de forma consciente. Pero entonces, en esta lección del día de hoy, nos vamos a dar cuenta cuáles son esas falsas devociones a la Virgen María. Primero, por si estamos cayendo en alguna, pues entonces hagamos un alto en el camino y podamos enmendarlo y tratar de empezar a caminar con una correcta y una verdadera devoción. Vamos a ir comenzando, mis queridos hermanos, con este tema tan importante y tan impresionante, que son las falsas devociones a la Virgen María. Y de hecho el título ya es fuerte, falsas devociones a la Virgen María. Porque esto es algo que, por ejemplo, muchos hermanos separados nos señalan y nos critican, de que hay unas falsas devociones o que hay un amor exagerado del católico a la Virgen María. Muchos de ellos dicen, no, es una mujer muy agraciada, es importante, claro que sí, pero no en esa exageración que lean los católicos, porque ya eso es adoración, eso es idolatría, ¿cierto? ¿Alguna vez un hermano separado les ha dicho eso, mis queridos hermanitos? Pues bien, hoy, como católicos, vamos a señalar algunas de las que sí son verdaderas falsas devociones a la Virgen María. Y que si estamos cayendo de pronto en alguna de estas, pues podamos empezar a enmendar y darnos cuenta de que hay algunas de estas prácticas o devociones que podemos tener que no son correctas y que se salen de lo que deberíamos nosotros poder vivir una verdadera devoción a nuestra Madre del Cielo. Eso. Entonces, en este tema, San Luis María Griñón de Montfort expone las falsas devociones a la Virgen María en su libro, en su Tratado de la Verdadera Devoción, en los numerales, desde el numeral 90 hasta el 104. Los que ya tienen el libro, bien sea en físico o en digital, pues en PDF, los invito a que lo puedan ir leyendo también. Recuerden, están los numerales desde el 90 hasta el 104. Entonces voy a leer textual las palabras del santo de Montfort, lo que nos dice para introducirnos a este tema de las falsas devociones. Dice lo siguiente Montfort y abro aquí la cita. Dice, hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones
que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y ladrón astuto y experimentado, ha engañado y hecho caer ya a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen, y cada día utiliza su experiencia diabólica para engañar a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, bajo el pretexto, ojo, bajo el pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Como un falsificador de moneda no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales. Incluso la gente, paremos un momentico, incluso los que falsifican, por ejemplo, billetes. ¿Qué es lo que más falsifican? Los billetes de más alta denominación, ¿cierto? Un billete chiquitico, eso no lo falsifican, no gastan tiempo en eso. El que falsifica siempre falsifica lo mejor, lo de más valor, ¿cierto? Pues bien, continúo la cita. Así, el espíritu maligno no falsifica las otras devociones, tanto como las de Jesús y de la Virgen María. La devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. Espero que hayamos comprendido esta pequeña introducción de San Luis María Griñón de Montfort para adentrarnos en lo que son en realidad las falsas devociones a la Virgen María. Entonces, es por ello importantísimo conocer cuál es entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen María la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para el Señor y la más eficaz para nuestra propia santificación a fin de optar por ella. Entonces, dijo San Luis María Griñón de Montfort en su tratado: hay, a mi parecer, 7 clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen María. Entonces, ya por aquí, por este inicio, vamos viendo que vamos a ver 7 falsas devociones a la Virgen María. 7. Y uno podría pensar, no, pues con una o dos que uno se dé cuenta que hay, ya sería mucho. Pero imagínense que aquí Montfort nos va a mostrar incluso 7. Y podríamos incluso hasta encontrar más. Pero con estas 7 que podamos enumerar y comprender, yo creo que vamos a ver muchas veces en cuáles podemos haber caído o estar cayendo en este momento y cómo poder empezar a salir de allí. Entonces, ¿cuáles son estas 7 falsas devociones a la Virgen María? 1. Los devotos críticos. 2. Los devotos escrupulosos. 3. Los devotos exteriores. 4. Los devotos presuntuosos. 5. Los devotos inconstantes. 6. Los devotos hipócritas. Y 7. Los devotos interesados. Bueno, tenemos los títulos de estas falsas devociones o falsos devotos. ¿Listo? Y vamos a comenzar a explicarlos con lo que dice Montfort y con lo que de pronto podemos ir nosotros mismos analizando, meditando o reflexionando al respecto. ¿Listo? Entonces, iniciamos, mis queridos hermanos, y la primer falsa devoción, los devotos críticos. Los devotos críticos. Entonces, como dice San Luis María Griñón de Montfort, los devotos críticos son, por lo común, sabios orgullosos. Ojo con este término que utilizaba Montfort: sabios orgullosos, engreídos y pegados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen. Ojo que, mis hermanos, partamos de entender esto muy claro de lo que estamos hablando aquí. Aquí no estamos hablando de gente que no sea católica.
Estamos hablando de devotos que creen en la Virgen María, que se dicen ser católicos, pero que tienen una falsa devoción por la Virgen o por las cosas de Dios y que tristemente de pronto podemos haber caído en temas de orgullo, de engreimiento, de soberbia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a comprender cuáles son esas falsas devociones para que podamos empezar a limpiarnos, a sanar un poquito también nuestra alma del sucio que es uno de los males más grandes que podemos tener nosotros, las personas que podamos tener fe, y es la soberbia espiritual, porque esa es más difícil de erradicar que la soberbia del mundo, ¿ya? Porque la soberbia del mundo llega a alguien y se cae del caballo a los San Pablo, y bueno, una limpiadita y empezar a caminar, pero cuando ya estamos en el camino de fe y empezamos a tener soberbia, a creer que somos más santos que los demás, que somos más puros, más castos que los demás, entonces ahí ya comenzamos a tener un tipo de soberbia que no notamos, porque creemos que somos muy buenos, entonces ahí es donde empieza la dificultad. Y dice Montfort, critican casi todas las formas de piedad con las que la gente sencilla honran ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a sus fantasías. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o extraídas de las crónicas de las órdenes religiosas, que atestiguan la misericordia y poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o imagen de María o en la esquina de una calle. Llegan hasta acusarlas de idolatría como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, así dicen, no gustan de tales devociones exteriores, sí, ni son tan ilusos para creer en tantos cuentos e historietas como corren acerca de la Santísima Virgen. Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, responden que hablaban como oradores en forma hiperbólica o dan una falsa explicación de sus palabras. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer, hace un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos, bajo pretexto de desterrar abusos. Mis hermanos, hasta aquí lo que dice el santo de Montfort. ¿Qué podemos sacar de acá, mis hermanos? Que hay un tipo de católicos que terminan ya casi rayando en el agnosticismo o en el escepticismo y niegan incluso los milagros. Eso es como una especie de deísmo espiritual, en el que sí, yo soy católico, claro que sí, yo voy a misa, y terminan muchas veces creyendo que la presencia real de nuestro Señor Jesucristo la terminan entendiendo a lo protestante, creyendo que es algo más simbólico, o como por ejemplo se niegan milagros del mismo Jesús, como la multiplicación de los panes y los peces, diciendo que eso no fue un milagro de que aparecieron divinamente esos alimentos para tantas personas, sino que el milagro fue el que compartieron entre todos y salió comida de entre todos para repartirle a todo el mundo. Entonces, allí empezamos a ver una falsa devoción no solamente a la Virgen, sino al tema de los milagros. Entonces, no es que estas personas, estos católicos que comienzan entonces a señalar de idolatría a las personas que tienen una bonita devoción a los milagros o a la Virgen María, a las apariciones, y ojo que aquí también podemos caer en dos extremos, lo que ya veíamos, cuando se cae en el extremo de preferir las revelaciones privadas a la revelación pública, todo lo que es nuestro cimiento de la fe, ¿ah? Biblia, la tradición, el magisterio, y todo esto analizado desde la misma razón, ¿ya? O sea, negarlo entonces simplemente despreciando las revelaciones privadas o prefiriendo las revelaciones privadas. No, hay que tener una correcta balanza en este sentido, para no caer, por ejemplo, en esta falsa devoción como críticos, unos devotos críticos que todo lo criticamos, pero entonces, como decía un buen santo, le hace más bien a la iglesia analizar los propios pecados que los pecados ajenos. Entonces, antes de que empecemos a señalar y a criticar la devoción de los demás, empecemos a analizarnos nosotros mismos, cómo está mi alma, cómo está mi relación con Dios. Y ojo, no mi formación, porque podríamos tener, como dice el Montfort acá al principio, sabios orgullosos,
No está negando que haya gente muy bien formada, que tenga una capacidad intelectual incluso superior a la de muchos. No, no se está señalando esto, sino que lo que se está señalando aquí es que incluso podemos tener una gran formación, pero descuidar nuestra alma, descuidar nuestra espiritualidad. Entonces, primer jalón de orejas, los que en algún momento hacemos una crítica a la devoción de los demás, sin primero mirarnos nosotros mismos cómo está nuestra alma, nuestra relación, nuestra espiritualidad. Listo. Muy bien. Segundos falsos devotos. Los devotos escrupulosos. Dice Montfort en Los devotos escrupulosos, cito, los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre. Ya hemos hablado un poco de esto en otras charlas, pero aquí profundicemos un poco más. Dice Montfort, rebajar al uno al honrar a la otra. No pueden tolerar que se tributen a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigaron los santos padres. Ojo, cuando habla aquí de santos padres, está hablando de los padres de la iglesia, como si los que oran a la Santísima Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. Oigamos algunas de sus expresiones más frecuentes. Y cita el santo diciendo que este tipo de devotos falsos dicen, ¿de qué sirven tantos rosarios? Tantas congregaciones y devociones exteriores a la Santísima Virgen. Y dicen, cuánta ignorancia hay en tales prácticas. Esto es poner en ridículo nuestra religión. Hábleme más bien de los devotos de Jesucristo. Y al pronunciar frecuentemente este nombre, lo digo entre paréntesis, no se descubren. Hay que recurrir solamente a Jesucristo. Él es nuestro único mediador. Hay que predicar a Jesucristo. Esto es lo sólido. ¿Han escuchado eso? Sí, normalmente lo escuchamos de hermanos protestantes, pero les cuento, mis queridos hermanos, que incluso hay católicos que utilizan este mismo tipo de argumentos. Entonces, como dicen San Luis María Griñón de Montfort, lo que dicen es verdad en cierto sentido, pero la aplicación que hacen de ello para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa. Es un lazo sutil del espíritu maligno, bajo pretexto de un bien mayor. Porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. Paro aquí un momento. ¿Recuerdan el pasaje de la cruz donde está nuestro Señor y le dice a Juan, he ahí a tu madre? ¿Qué es lo que hace Juan? Honrar a Jesucristo. ¿De qué manera? Dice las Escrituras, y se llevó a la Virgen María a su casa. Al honrar a la Virgen María, el apóstol más amado, San Juan, estaba honrando de manera perfectísima a Jesucristo. Entonces, por eso dice Montfort, nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, si usted ve que su madre tiene una dificultad y usted ve una persona que le ayuda, le atiende y le ayuda a salir de esta dificultad, usted no va a querer a esta persona, no le va a caer en gracia a esta persona que está ayudando a su madre? Obvio que sí. Ahora imagínense al amor en paz de que es nuestro Señor Jesucristo, cuando ve que nosotros le tributamos también amor a su madre, obviamente. Entonces dice Montfort, efectivamente, si se la honra, es para honrar más perfectamente a Jesucristo. Y si vamos a ella, es para encontrar el camino que nos lleve a la meta, que es Jesucristo. La iglesia, con el Espíritu Santo, bendice primero a la Virgen María y después a Jesucristo. Y más de uno estará ya arrancando de las vestiduras diciendo, ¿cómo es posible esa herejía? ¿Cómo así que primero a la Virgen María y después a Jesucristo? Pues bien, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice Lucas 1:42? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Fíjense en las palabras de Isabel, la prima de la Virgen María. ¿A quién honró primero? Repito, Lucas 1:42. Bendita tú entre las mujeres. Primero, saludó a la Virgen María. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Ven?
Primero honró a la Virgen María y después a Jesucristo. Y no quiere decir que por hacerlo primero con la Virgen María, entonces es primero en jerarquía, en amor, en adoración, la Virgen María. No, todo lo contrario, es porque a través de ella llegamos a su Hijo, que la meta es Jesús, porque vamos hacia Él, vamos caminando hacia Jesús, y la que nos está acompañando en este caminar es la Virgen María. Vemos la lógica, incluso desde la misma Biblia. Isabel lo dijo, repito una última vez, Lucas 1:42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Continúa entonces diciendo Montfort, y esto no porque la Virgen María sea mayor que Jesucristo o igual a él, lo cual sería una intolerable herejía, lo dice Montfort, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo hay que bendecir primero a María. Digamos pues con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen y contra sus falsos devotos escrupulosos, María, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Vamos a repetirlo todos, a los que están allá del otro lado y todos acá, a la 1, a las 2 y a las 3. María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Muy bien, vámonos con el tercer tipo de devotos, de falsos devotos, perdón, de falsa devoción. Tercero, los devotos exteriores. Espero que les esté gustando la charla, mis hermanos. No sé si alguno ya de pronto se ha sentido identificado en alguna de estas, no lo sé. Sigamos, devotos exteriores. Dice Montfort. Recuerden que esto lo estamos leyendo del Tratado de la Verdadera Devoción, desde el numeral 90 hasta el numeral 104, el Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Listo? Entonces, devotos exteriores. Estos devotos son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior de la devoción, porque carecen de espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. O sea, lo que ya hemos hablado cuando hemos rezado aquí en este canal el Santo Rosario, que no es para rezarlo. Amén. Amén. Ya, o sea, como apostando carreras. No, no es atropelladamente, sino con una bonita devoción. Y no es Dios te salve María. No, no es hacerlo lento por hacerlo lento, sino de una manera adecuada que nos permita saber y entender qué es lo que estamos diciendo, reflexionar en ello y meditar en el misterio del Santo Rosario en el que se esté en ese momento. ¿Listo? Bien, dice Montfort, participan en muchas misas, pero sin atención. Se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, ni imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Solo gustan de lo sensible de la devoción, no buscan lo sólido, de suerte que si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada. Ojo con esto, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. Las personas de oración, por el contrario, se empeñan en lo interior como lo esencial, aunque sin menospreciar la modestia exterior que acompaña siempre a la devoción verdadera. Mis hermanos, me paro un momentico entonces aquí. De devotos exteriores, yo creo que todos hemos caído aquí. Yo también primero he caído aquí, obviamente. A veces mis hermanos, no por mucho rezar, no por muchas misas asistir, entonces ya somos más santos, sino cambiamos nuestra vida interior. Nosotros debemos ser sensatos. ¿Y qué es ser sensato en la vida o coherente en la vida? Que lo que pensamos, decimos, sentimos, vaya siempre en la misma, perdón, vaya siempre en la misma línea de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, si solamente vamos a estar mostrando acá en una cámara
que, ay, sí, yo creo mucho, yo soy muy católico y entonces los protestantes esto, o los ateos lo otro, o estos otros católicos, qué tal cosa, vamos a terminar siendo como el fariseo en el templo. Gracias, Señor, porque yo no soy como los demás, ¿cierto? Yo soy muy bueno, yo soy muy santo. Yo ni siquiera camino, yo levito a ras de piso y así me desplazo, no, mis hermanos. No se trata de mucho, mucho rezar, aunque no es que entonces no recemos, porque entonces si rezo, entonces es que tengo una falsa devoción exterior. No, a mí, por ejemplo, yo trato de que no me falte el Santo Rosario cada día, pero no quiere decir que si un día entonces yo no hice el Santo Rosario, entonces, ay, caí en pecado, ay, qué pesar de la Virgencita que hoy no hice el Rosario. No, 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 mis hermanos, el pesar no es de la Virgencita, el pesar es de nosotros cuando nosotros no atendemos a las cosas del alma. Lo decíamos ahorita en la introducción. Ejemplo, si llega una mamá y le sirve la sopita, la comida, ¿cierto? Las verduras al hijo. ¿Será que este alimento es de provecho para el hijo? Claro que sí, obvio. ¿Y qué pasa si el hijo no se lo come y lo desprecia y lo deja a un lado? ¿Será que se muere de hambre porque no se comió ese plato de comida? No, no, no va a pasar eso. Pero ¿a quién le está dejando de alimentar? Pues a él. Y entonces, ¿será que el hijo será justificado si dice, ay, qué pesar de mi mamá que no me comí la comida? No, pesar de usted que no se la comió y al que no le va a alimentar es a usted. La mamá posiblemente puede decir, ay, qué pecado de mi hijo que no está comiendo, pero pues a la que le va a afectar su salud no es a la mamá, es al hijo que no se lo come. Pues bien, de la misma manera a nosotros nos va a afectar nuestra alma si no hacemos algunas cosas que son provechosas para el alma, aunque el no hacerlas no sea un pecado. Por eso les ponía el ejemplo del rosario. No rezar el rosario no es un pecado, pero no hacerlo afecta a nuestra alma, porque entre nosotros más lo hacemos con una devoción bonita, coherente, en la medida que debe ser, pues eso a nosotros nos va ayudando a dejar también atrás toda esa vida de pecado, ¿ya? Porque no conozco el primero, pues que vaya, que esté pecando al mismo tiempo de que esté haciendo un santo rosario, ¿ya? Pues haciéndolo conscientemente, porque como decíamos hace un momento y lo decía Monfort, atropelladamente cualquiera lo hace. Solo ahí es donde se convierte en una vana repetición, ¿ya? Una vana repetición, donde simplemente lo hacemos ¿cómo era que lo decía el mismo Monfort acá? Por rutina. Y no se nos puede convertir en una rutina, se nos debe convertir es en una virtud, ¿listo? En una virtud, ¿de qué? De la oración. Entonces, aquí hemos caído muchos, mis hermanos, entonces tratemos de que, aunque tengamos prácticas exteriores, por ejemplo, portar una medalla de forma exterior es una devoción exterior, ¿ya? Pero si yo cargo una medalla y vivo entonces cometiendo pecado y todo el mundo ve entonces que yo mantengo cometiendo pecado, ¿de qué me sirve tener entonces una medalla acá, ¿ya? Lo mismo que pasa, por ejemplo, con un sacerdote que salga con su clériman y voy, un sacerdote, y lo vean antes es cometiendo pecados en una vida mundana y todo eso, uy, o sea, entonces hay muchos que entonces prefieren, entonces más bien me quito lo exterior o me lo escondo para ir a pecar tranquilo. Eso se llama hipocresía, eso es hipocresía. Y entonces solamente me saco mi medallita cuando voy a estar entonces acá en la cámara o cuando voy a ir a misa. No, yo soy uno que yo duermo con mi medalla aquí, que se vea siempre, en todo momento. Y no porque yo sea muy santo, sino porque me falta mucho, pero trato de ir viviendo de forma coherente. Eso que por lo menos estoy diciendo. Listo. Entonces, que eso exterior no se convierta en una falsa devoción. Eso se convierte en falsa devoción cuando lo exterior no va acompañado de una buena vida interior. ¿Listo, mis hermanos? Muy bien. Vamos para el número 4. Los devotos presuntuosos. Bien. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano, que creen que se salvarán sin necesidad de convertirse, bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia, la injusticia, etc.
Duermen en sus costumbres perversas sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiados en que son devotos de la Santísima Virgen, se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque rezan el rosario, ayunan los viernes o los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del Escapulario, a otras congregaciones, llevan el hábito, llevan la cadenita de la Virgen, etcétera. Cuando se les dice que su devoción no es sino una ilusión diabólica y perniciosa presunción capaz de llevarlos a la ruina, se resisten de creerlo. Para un momentico ahí, aquí es donde uno dice, la apologética más difícil que existe es hacia los mismos católicos. Decirle a un católico que está equivocado o que lo que está haciendo puede ser un error, convencerlo. ¡Ja! Dios mío bendito, que uno tuviera la gracia de convencer a un católico solo por decirle que está equivocado. Bendito sea el Señor. Es lo más difícil que hay. Y en este sentido, si uno le dice a un católico que cree tener una correcta devoción, que lo que está haciendo es incorrecto, le menta a la madre, le menta a la madre. Aquí donde yo vivo, en Medellín, hay muchas personas, no sé si en otros lugares, que uno los ve y con camisetas, con el estampado aquí grande de la Virgen de Guadalupe, con el rosario colgado, y uno dice, uy, ¿cómo? Vea, ¿será que mera devoción? Qué amor tan grande el que le debe tener a la Virgencita ese muchacho, y luego lo ve uno por allá en una esquina, tirando vicio, o es de los muchachos del barrio, esos que es cierto. Entonces, y uno dice, uy, pero es que estos somos los católicos. Y ese es el gran problema, que muchas veces entonces el hermano protestante o el ateo muchas veces dice, si yo ya soy así o así son los católicos, pues yo para qué me hago católico, yo para qué vivo como católico, si da igual, uno ve los católicos y eso es lo que son, ya, eso es lo que viven, eso es lo que hacen. Entonces cuando nosotros vemos que hay tanto mal ejemplo, pues es muy difícil de que una persona quiera pertenecer a la Santa Iglesia Católica cuando lo que está viendo no es la santidad, cuando lo que está viendo no son los santos que nosotros conocemos, sino el laico que está dando mal ejemplo, ¿ya? Y que sale entonces con un escapulario, con una camándula aquí grandota, pero lo tiene de forma externa, como decíamos, pero nunca reza el rosario, por ejemplo. Lo tiene simplemente como si fuera un amuleto. Terminan cargando entonces una cadena de la iglesia, de un santo, de San Benito, de lo que sea, como si fueran amuletos mágicos. Esto es lo que me protege. No, qué pena. Es que la fe no es un amuleto. La fe no es magia. Listo. Entonces dice también acá Montfort. Dice así, responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos ha creado para perdición, que no hay hombre que no peque, que basta un buen Señor pequé a la hora de la muerte, y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntualmente 7 Padre Nuestros y Ave Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el oficio de Nuestra Señora, que ayunan, etcétera. Para confirmar sus palabras y cegarse aún más, alegan algunos hechos, verdaderos o falsos, poco importa, que han oído o leído, en los que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción en honor a la Virgen, resucitaron para confesarse o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse o a la hora de la muerte obtuvieron del Señor por la misericordia de María el perdón y la salvación. Ellos esperan correr con la misma suerte. Ellos esperan correr con la misma suerte. Mis hermanos, nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica. Porque, ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen mientras con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo, su Hijo?
Si María se obligara a salvar por su misericordia a esta clase de personas, autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su hijo. ¿Y esto? ¿Quién osaría siquiera pensarlo? Protesto que abusar así de la devoción de la Santísima Virgen, devoción que después de la que se tiene el Señor en el Santísimo Sacramento es la más santa y sólida de todas, constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega. Confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario que seas tan santo que llegues a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, pero es preciso, al menos, nota bien lo que digo, mantenerse sinceramente resuelto a evitar, por lo menos, todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo, y violentarse entonces para evitar el pecado. Inscribirse en las cofradías, rezar los 5 o 15 misterios del rosario, otras oraciones, ayunar los sábados, etcétera. Todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores, claro, por endurecidos que estén. Y si tú, que estás allí del otro lado de la pantalla, fueras uno de ellos, aunque ya tuvieras un pie en el abismo, te las aconsejo, a condición de que las realices con la única intención de alcanzar de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de la contrición y perdón de tus pecados, y vencer tus hábitos malos, y no para permanecer tranquilamente en un estado de pecado. No obstante, los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de los santos y las máximas del Santo Evangelio. Entonces, mis hermanos, aquí Montfort nos está diciendo que, claro, todas estas obras son bonitas, el rezar el rosario, ¿cierto? Son útiles para nuestra propia conversión, incluso para la conversión de los demás. De hecho, yo soy fruto de un santo rosario rezado con devoción por mi conversión un año entero en un grupo de oración. De eso me hizo ablandar a mí el corazón para aceptar posteriormente ir al retiro espiritual en el cual eventualmente tuve mi encuentro con el Señor y con la Virgen María, ¿ya? Entonces sí, claro, hay que rezar, hay que orar. El problema, mis queridos hermanos, es cuando se cree simplemente que estas oraciones, que por hacerlas entonces ya nos salvamos, ¿ya? No, es que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado muy en claro que hay unos mandamientos. ¿Qué le decía el joven rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ella cumple los mandamientos, ¿sí? Es lo primero que dice Jesús, cumple los mandamientos. Claro, obviamente el joven rico le dijo, eso ya lo hago. Y entonces ya Jesús, ¿qué es lo que le está diciendo? Ya no le habló en cuanto al tema de la salvación, sino la santificación. Ya nosotros podemos salvarnos, pero para ser santos, entonces ahí ya Jesús le habló, fue entonces del desprendimiento, del abandono del mundo, del pecado por completo y de la caridad. Da todo lo que tienes entonces a los pobres y sígueme, ¿ya? Entonces, nosotros queremos ser santos, claro, no es que vamos a hacer entonces ahora sí los nuevos San Francisco de Asís, que se podría, pero que no es que vamos a hacer en este momento San Francisco de Asís, entramos a quitarnos ya la ropa y vamos a salir así entonces a predicarle al mundo y vamos, no, eso ya lo hizo San Francisco de Asís, pero José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, él decía, es que hoy en día tenemos que hacer es San Barrendero, San Ingeniero, Santa Ama de Casa, ¿cierto? Allí en el lugar en el que nosotros estamos podemos santificarnos. San Padre de Familia, Santa Mamá, San Hijo, San Hija, ¿cierto? Entonces, Santa Abuela, San Abuelo. Entonces, en eso que el Señor nos ha confiado, podemos nosotros santificarnos, ¿ya? Y ya en ese sentido empezar a tener las devociones como la oración y todo esto, ¿cierto? Que nosotros vamos a poder tener. Pero obviamente la santificación que nosotros debemos tener debe ser desde adentro hacia afuera. ¿Listo? Muy bien. Punto número 5 de 7. Entonces, seguimos con los devotos inconstantes. Dice entonces Montfort, los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos y como asaltos,
Yo creo que aquí hemos estado también prácticamente todos, ¿ya? Yo también he estado aquí. Dice, ahora fervorosos, ahora tibios. En un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio. Poco después ya no son los mismos. Abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben en todas las cofradías, pero luego no cumplen con sus normas con fidelidad. Cambian como la luna. Y María los coloca debajo de sus pies junto a la media luna, porque son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel, que se distinguen por la fidelidad y la constancia. Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad a pesar del mundo, del demonio y de la carne. Mis hermanos, el padre Gerardo Piñeros, sacerdote de acá de Medellín, los que quieran pueden buscar, yo tengo un video aquí en mi canal que se llama El poder de un Ave María, ahí lo pueden buscar. Yo le he contado en varias ocasiones y él decía que cuando él estaba empezando este ministerio de exorcística, de liberaciones, de conocer cómo es el combate contra el enemigo, él era capellán de la cárcel, entonces le quedaba más tiempo libre en esa época y un día lo llamaron para que ayudara a una muchacha que al parecer tenía un grave problema espiritual, ¿ya? Resulta que era una muchacha que al parecer sí tenía como un cierto grado de posesión y esa familia era una familia protestante y el padre subió. Resulta que a le contaron que ya había ido allí cuanto pastor y que a todos los había hecho salir casi corriendo de esa casa, que los había agarrado el pelo, los había boleado por todos lados. Y que cuando llegó el padre, llegó donde el caso, la muchacha la vio y que empezó como a tirar espumarajo, la cosa, y así. Y que el padre lo único que hizo fue un Ave María con mucho amor, con mucha devoción. Uno. Cayó la niña desmayada y se despertó bien. Se despertó ya bien. Murió el caso con una Ave María. Una Ave María con mucho amor. Ahora imagínense hacer un rosario del que son 50 Ave Marías, pero donde usted haga esas 50 con mucho amor. El problema es que nosotros las hacemos por tradición, las hacemos por costumbre y las hacemos así, al trote. Si nosotros hiciéramos cada una de esas Ave Marías, como dijo el Padre, una Ave María con devoción, una Ave María con amor, sin la inconstancia de que unos días sí creo, otros días no creo, otros... No, 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 no. La Biblia es muy clara en el Apocalipsis cómo habla de los tibios, y eso es lo que nos está hablando esta falsa devoción, de la inconstancia, de que hoy sí soy súper mariano y ya mañana otra vez la tibieza. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, y empezar a ser constantes. Ah, que hoy tengo pereza hacer el Santo Rosario. Ahí está el combate espiritual. Porque si hoy tengo pereza, yo lo puedo asumir como que eso es una tentación del enemigo. Entonces ahí está mi parte en este combate. Entonces yo le digo a esa pereza, un momentico, que es que yo soy hijo de la mamá. Y entonces voy a hacer ese Santo Rosario con amor. Aunque tenga pereza de hacerlo, lo voy a hacer con amor. ¿Ya? Ejemplo, un padre de familia, una madre de familia, resulta que tiene pereza de ir a trabajar. ¿Qué pasa si no va a trabajar? Porque simplemente le dio pereza. Pues lo echa, ¿sí o no? Pero resulta que aunque uno le puede dar pereza madrugar, meterse a la ducha fría a las 5 de la mañana para ir a trabajar, lo hace con amor porque sabe que ir a ejercer ese trabajo por su familia es lo que le da un bienestar a su hogar. Entonces, imagínense si para lo material, que es el trabajo que en algún momento puede darnos pereza, eh, no el hecho de proveerle lo que necesita la familia, sino el hecho de la madrugada, la bañada con agua fría a las 5 de la mañana, pues que obviamente se bañan con agua fría, ir a cumplir un horario de trabajo y más si de pronto el jefe que se tiene es un jefe de esos canzones, malucos, que antes hace aburrir a los trabajadores. Y si aún así todo eso se hace con amor, porque sabe que lo que está haciendo es por su familia, ya, por
amor a la familia, entonces ahí es donde tiene obviamente una retribución más grande. Lo mismo pasa con el alma. Hoy tengo pereza de hacer el Santo Rosario. Pero como no estamos viendo las consecuencias espirituales, entonces no le vemos problema a dejar a rienda suelta cuando nos da pereza algo con el alma, algo con lo espiritual. Entonces, si nosotros nos concientizamos en dejar esa inconstancia, sino más bien empezar a ser constantes y coherentes con nuestra fe, y que hoy tengo pereza de hacer el Santo Rosario, o que es que no lo hice en todo el día y entonces ya soy por la noche y no lo he hecho, y si me acuesto a hacerlo me duermo, listo, entonces vamos a hacer una cosa, voy a hacer el Santo Rosario parado, me voy a ir para la cocina, qué sé yo, y voy a caminar haciéndolo entonces de un lado para el otro, así sea un misterio, así sea 10 Ave Marías. Con esas 10 que hagan un solo misterio, con mucho amor, es como si lo hubiera hecho completo. Por ahí decía un gran santo, no sé hasta qué punto sea verdad, pues, pero que decía que cuando usted empieza a hacer el Santo Rosario con amor, pero se queda dormido haciéndolo, su santo ángel de la guarda lo termina. Pero no es porque entonces cada que usted, hey, angelito de la guarda, termíname este rosario que ya tengo sueños. No, es que si usted lo está haciendo con amor, pero lo venció el sueño y se durmió haciéndolo, el santo ángel de la guarda viene, uy, qué amor tan grande, venga, pum, le termino ese Santo Rosario y ayudo y voy y se lo entrego entonces a la Virgencita o al Señor, que eso también es la intercesión de los santos, ¿cierto? La comunión con los santos. Su santo ángel de la guarda es santo. Entonces, en ese sentido también ayuda. ¿Sabían eso? Entonces, ahí están mis hermanos. Bien, vamos con el punto número 6. Una falsa devoción impresionante. Los devotos hipócritas. Los hipócritas. Numeral 6. Entonces, dice, hay todavía otros falsos devotos de la Santísima Virgen, los devotos hipócritas, que son los que encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de esta Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. Los devotos hipócritas, a diferencia de los presuntuosos, quieren aparecer como santos ante los demás, ocultando sus pecados bajo la devoción a la Virgen. Los presuntuosos, en cambio, llevan una vida abiertamente pecaminosa que no les interesa ocultar ni cambiar. ¿Ya? Mis hermanos, ¿recuerdan cuáles eran unas de las críticas más fuertes de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos? Les decía hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, externamente, por fuera, cumplen con absolutamente todo, se ven muy puros, muy blanquitos y todo, pero por dentro la podredumbre, ¿cierto? Ese es un devoto hipócrita, que entonces sí hace ver entonces ante los demás como yo soy muy bueno, yo soy muy puro, yo soy muy santo, ¿ya? Pero internamente está encochinado de pecado y no le importa, ¿ya? Y no le importa. Entonces, no sé si en algún momento hemos caído en estos, mis hermanos, pero yo creo que es hora de empezar a decirle al demonio no más y empezar a decirle a la mamá que junto con ella le vamos a decir al Señor, he aquí el esclavo del Señor, he aquí la esclava del Señor. Listo, mis hermanos. Y vamos con el séptimo de los devotos falsos, la séptima falsa devoción, y se llama los devotos interesados. Ojo a este, los devotos interesados. ¿Se acuerdan que yo les he hablado mucho del Dios bombero? Del que únicamente llamamos para que nos apague los incendios. Pues bien, de eso se trata esta falsa devoción, los interesados. Dice Montfort, existen finalmente los devotos interesados. Son aquellos que solo acuden a María para ganar algún pleito, evitar algún peligro, curar una enfermedad o por necesidades semejantes, sin las cuales no se acordarían de ella. Es decir, no acuden a ella por amor, sino por lo que ella les puede dar, por las gracias y favores que les puede alcanzar. Son personas que siempre que oran están pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y no saben más que pedir, sin darse cuenta que ella misma es el regalo más precioso que Dios nos puede dar. Unos y otros son falsos devotos. En nada
aceptos a Dios ni a su Santísima Madre. Pongamos, pues, suma atención a fin de no ser del número, como dice Montfort entonces, de los falsos devotos críticos que no creen en nada, pero todo lo critican. De los devotos escrupulosos que temen ser demasiado devotos de la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo. De los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores. De los devotos presuntuosos que bajo el oropel de una falsa devoción a la Virgen María viven enceguecidos en el pecado y no buscan salir de él. De los devotos inconstantes que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación. De los devotos hipócritas que entran en las cofradías y visten la librea de la Santísima Virgen para hacerse pasar por santos. Y finalmente, de los devotos interesados que solo recurren a la Virgen para librarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo. En este último, mis hermanos, esto es casi lo que hace una persona cuando visita a los agoreros, a los que le leen las cartas y todo ese tipo de cosas, pensando que como si fuese una acción mágica, entonces yo acudo a la Virgen para que me dé esto, ¿ya? Pero no de ninguna otra manera. En ningún momento tengo como una relación con ella como de mamá. Es como el hijo entonces que solamente ve a la mamá para que le dé, le dé, le dé, le dé, le dé, ¿ya? Pero ni siquiera le acepta un consejo. Tampoco es que le pida un consejo o un consuelo, ¿no? Solamente le pide lo que es material. O en este caso, por ejemplo, alguien que está enfermo, entonces que me cure y ya. Pero entonces no es que sea algo por amor, sino que es más entonces una relación mercantilista en el que solamente oro para que me dé, pero si no me fuera a dar, entonces no oro, ¿ya? Entonces hay muchos que dejan de orar porque como le oré tanto a la Virgen y no me cumplió lo que le estaba pidiendo, entonces ¿para qué le oro? No sirve orar, dirá alguno, no sirve orar porque no me están dando lo que yo pido. Quizás lo que usted está pidiendo no es lo que está esperando el Señor que usted pida, porque en este orden de ideas lo que posiblemente el Señor puede estar esperando que se le pida es: Señor, ayúdame a convertirme realmente, ayúdame a tener una verdadera devoción, ayúdame a adorarte como se debe adorar a Dios, porque entonces si solamente estamos orando para pedir, pero ni siquiera es para pedir perdón por nuestros pecados, porque listo, digamos que oramos es para pedir y pedir y pedir, pero es para pedir y pedir y pedir perdón de nuestros pecados, de nuestras culpas. Ah, claro, pero si es para pedir que me ayude con dinero, que me ayude con la salud, que me ayude con el amor, entonces, bueno, ¿y qué más? Y la trascendencia y la espiritualidad. Mis hermanos, complicado. Yo sabía que esta charla puede generar muchas cosas internas en cada uno de nosotros. Ya cada quien sabrá, yo no sé cuál será tu situación en este momento, hermanito, hermanita, que estás viendo esta charla, pero que sea el Señor en el Espíritu Santo quien pueda iluminarnos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, para que podamos tomar decisiones objetivas y coherentes de cara a Dios para tener una vida católica de forma consecuente con lo que decimos creer. ¿Listo? Hay muchas personas que desconocen estas falsas devociones a la Virgen María y por eso muchas veces nos critican desde fuera diciendo: vea, eso es idolatría, o vea lo que hacen los católicos. Entonces vamos a compartir esta charla en nuestras redes sociales, mis hermanos. Puede ser el link en el WhatsApp o un mensajito a alguien: ve, mírate esta charla, compartirlo de alguna manera con otras personas para que otros también puedan entender este tipo de falsas devociones que existen. Esta es una charla que ojalá muchos católicos pudieran ver para evitar caer en este tipo de cosas y empezar a vivir una fe un poco de forma más objetiva y coherente. Bueno, mis hermanos, espero que les haya gustado bastante esta charla. Si alguno sintió que fue un jalón de orejas, pues bueno, bendito sea el Señor, porque también obviamente un buen jalón de orejas a tiempo nos ayuda a enmendar nuestro camino, ¿cierto?
Entonces, bueno, mis queridos hermanos, me voy a despedir entonces de ustedes, como siempre, de la mano de mi querido amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien. Enseñaste a caminar al que es el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que es la vida. Santa María, de mares estrella, Virgen de Dios Madre, y del cielo puerta, retomando el ave que Gabriel te diera. La paz corrobora, cambia el nombre de Eva. Haz ver que eres madre, por ti nuestras preces reciba el que es tuyo y ser nuestro quiere. Enseñaste a caminar al que es el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que es la vida. ¿Cómo no amarte, mamá? Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Enseñaste a caminar al que es el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que es la vida. ¿Cómo no amarte, mamá? Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.